Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los fans del Free Cash Flow Yield y los balances saneados. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana ha presentado informe mensual True Value, en general sin novedades, y también su informe semestral AZ Valor, que mostraba gran concentración en su cartera y básicamente materias primas, lo cual puede parecer arriesgado de alguna forma, pero ellos dicen que no ven oportunidades en el mercado, que está sobrevalorado y es a lo que han tendido. Además, han creado los de AZ su canal de YouTube, o sea que podéis seguirlo y ver vídeos de Álvaro Guzmán y otros analistas. Esta semana, como así noticia importante, Técnicas Reunidas justo ganaba el jueves un contrato grandísimo con Aramco y todo el mundo pensaba que habría muy buenas noticias el viernes y la verdad es que no, que ha habido unos resultados realmente malos y la empresa, y la acción se ha resentido. Y además, pues bueno, era un valor que llevaban tanto Cobas como otros fondos value, por lo tanto habrá muchos fondos, como era el Cobas Iberia, que se verán resentidos. Por otro lado, TK, que también era una de las principales apuestas de Cobas, ha dado unos resultados muy positivos y creo que la acción ha subido un 15% más o menos. De esta semana, lo que más destacaría o lo que me ha parecido más interesante era lo que yo llamaría la guerra de las OTA, que son las Online Travel Agencies, que como sabéis son pues Booking, TripAdvisor, etc. Y, y es un mercado muy interesante porque aquí hay una especie de monopolio entre Expedia y Priceline. Priceline es una empresa era una empresa de unos 90 billion. Expedia creo que tiene unos 20 billion. Y básicamente es un duopolio. Claro, pero por otro lado tenemos a TripAdvisor, que todo el mundo lo conoce como una muy buena página para reviews y probablemente las reviews escritas en esta página son las mejores de Internet e influencian muchas de las compras en cuanto a turismo, pero sus ingresos son únicamente por publicidad de empresas como Priceline. Entonces, la gran jugada que ha intentado TripAdvisor es convertirse en un OTA, es decir, convertirse en un Priceline. Es decir, tengo las mejores reviews de toda Internet. Bueno, pues si ves opiniones sobre un hotel, te ofrezco comprarlo. Claro, TripAdvisor es una empresa de 4 o 5 billion y Priceline 90. Y claro, si eso saliera muy bien, TripAdvisor podría multiplicar varias veces su valor de mercado. Sin embargo, esta semana hemos tenido la publicación de las cuentas trimestrales y, se ve que TripAdvisor no ha podido conseguir esos rendimientos de los hoteles. Priceline también ha visto su guidance reducido y es un escenario bastante curioso porque el CEO de Priceline dio una conferencia y decía que ellos ya han visto que TripAdvisor quiere vender hoteles directamente y que eso no les gusta y que por eso mismo están pagando mucho menos a TripAdvisor por sus anuncios. Entonces yo estaba escuchando esta conferencia y parecía una especie de hermano mayor que intentaba hacerse respetar ante TripAdvisor y la verdad es que Priceline tiene mucho poder porque es mucho más grande y bueno, no sé muy bien cómo termina esta historia y veremos
si tomamos algún episodio así para analizar todo este mercado. Em, Aún así, de lo que quería hablar en este episodio es de Facebook. Ya hablamos en el anterior capítulo bueno, Facebook me parecía una muy buena empresa con un foso muy profundo, creo yo, y por eso me parece una buena inversión. Y quería dedicar este episodio a explicar un poco más en profundidad ese foso que pienso que tiene Facebook, ¿vale? Entonces, para centrarnos un poco de qué es Facebook y no ya solo por dónde va ahora, sino por dónde irá en el futuro, un poco la misión de Facebook es la de unir a la gente del mundo y comunicar, con que puedan comunicarse entre ellos. Y para ello tiene diferentes aplicaciones que son Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram. Por otro lado, tiene las gafas de realidad virtual Oculus Rift y esto es un poco la familia Facebook. Bien, si escucháis charlas de Peter Thiel, que fue el primer inversor de Facebook, lo que él siempre dice es que lo que hizo muy bien Facebook es capturar la identidad real de las personas. Es decir, la gente, sí es verdad que a veces tiene una especie de motes en Facebook o bueno, nombres que no son los reales, sí que es una red social que consistentemente la gente tiene o aparece con su identidad real. Mientras que en Twitter o cualquier otra red social suele aparecer con otros nombres. Entonces, esto hace que, bueno, las fotos que tú pongas en Facebook, pues son tus fotos de ti mismo, no son, digamos, fotos para hacer la gracia o estadísticas, es algo más personal, es tu espacio propio y es por ello que es algo que refleja tu identidad. Entonces, yo creo que lo que un poco ayuda a ver el foso real de Facebook es los diferentes casos que ha habido en el mundo de las redes sociales que, que han llevado a esta consolidación que vemos entre Twitter, Facebook y otras más. El primer caso que quería rescatar es el de Meerkat, ¿vale? Esto es más relacionado con Twitter que con Facebook, pero Meerkat era un servicio de vídeo en vivo, ¿vale? En directo, que salió en Twitter, o sea, es decir, tú ponías un tweet que redirigía a un link que aparecías tú en un vídeo en directo. Este servicio apareció el febrero de 2015 y para marzo de 2015 Twitter ya tenía su versión, que era Periscope, que hacía básicamente lo mismo, el poder grabarte a ti mismo en vivo. Bueno, pues si vais al ratio de descargas de tanto Meerkat o Periscope, eh, veis cómo Meerkat empieza siendo muy exitosa y descargándose un montón, pero una vez de que Periscope, ese a un mes de distancia, está en el mercado, lo desbanca completamente, ¿vale? Y con esto lo que quiero reflejar es que, claro, tú cuando ya tienes hecha una red y ya tienes una aplicación como Twitter, simplemente con copiar al contendiente, en este caso Meerkat, eres capaz de destruirlo. Porque, o sea, Meerkat no deja de ser una aplicación más que tienes que descargar, algo separado, y estas grandes redes sociales, estilo Twitter o Facebook, simplemente con copiar son capaces de destruir negocios. Y como nota también, decir que ya para noviembre de 2015 Facebook sacó su versión live en vivo
y es utilizada y tiene mucho éxito hoy en día, que incluso probablemente se use más que Twitter. El otro caso que quería explicar es el de Snapchat. Snapchat, bueno, todos lo conoceréis, una aplicación bastante exitosa entre jóvenes, que tuvo ratios de crecimiento muy, muy buenos y que está basado en vídeos bueno, desaparecen. Es decir, tú lo grabas, lo pones en la aplicación y al día, pues ese vídeo ya no existe. Entonces, los números de Snapchat eran muy buenos y llegó un momento en el que Facebook lo vio como amenaza. De hecho, Facebook intentó comprar Snapchat por 3 billones de dólares y, y Snapchat no lo aceptó. No lo aceptó. Esto fue en el 2014 y, y bueno, Snapchat siguió creciendo y Facebook siempre lo vio como una amenaza. Aún así, como ya todos sabréis, Facebook en el septiembre de 2016 ya extendió a todos sus servicios, tanto Facebook, WhatsApp o Instagram, eh, la ver- su versión de Snapchat, que son las stories, que en 24 horas desaparecen y que son el equivalente. Bueno, pues desde ese agosto que salió en Instagram, ya en abril, es decir, unos 8 meses después, Instagram Stories tenía más usuarios diarios que Snapchat. Y un poco refleja el mismo punto que antes, que o sea, llega un punto en el que tú copias al rival y ya solo por tener el tamaño que tiene Facebook, eres capaz de tener su misma cuota de mercado o más. No, es decir, no tienes ni que adquirirlo. Y esto al final viene dado porque si bien es verdad que cuando salió el iPhone y se creó la App Store, mucha gente descargaba aplicaciones y todas las semanas ibas y veías, bueno, aplicaciones más descargadas de la semana, con las mejores puntuadas, y las descargabas y probabas. Sin embargo, hoy en día la gente apenas descarga aplicaciones. De hecho, el 51% de la gente descarga cero aplicaciones al mes. Entonces, si bien es verdad que las barreras de entrada para crear una aplicación son muy bajas, em, de alguna forma irónica, las barreras de entrada reales para que una aplicación tenga extensión grande son realmente altas, porque hay, digamos, muchas barreras a que la gente descargue y pruebe cosas nuevas. Por otro lado, está el caso de Google Plus. Imaginaos, ¿eh? En 2012, la compañía más fuerte que podía crear una red social, que es Google, lanza Google Plus. Para ello, toma todos los correos de la web de correos más importante del mundo, que es Gmail. Le da a todo el mundo una cuenta en Google Plus. Favorece siempre las búsquedas que aparezcan en Google Plus frente a otras en su web de búsquedas, que es la más utilizada del mundo. Y aún así, no consigue destronar a Facebook. Y esto fue en el 2012. Bueno, quiero decir, esta guerra ha seguido, pero esto empezó en el 2012 y ya ahí el efecto red de Facebook fue capaz de superar a, a la competencia más fuerte que ha podido existir nunca, que es Google. Y que te da la idea un poco del foso defensivo de Facebook. Y por otro lado, como último caso, está Instagram.
que Facebook compró por 1.000 millones de dólares. Y bueno, cuando ves noticias de aquella época, pues dices, joder, decían, Facebook ya no es tan moderno como era, ya es para viejos. Y bueno, Instagram parece que tenía una aplicación móvil mucho mejor y por 1.000 millones la compró. Y claro, porque Facebook de alguna forma no podía imitar Instagram. Es decir, o bien eres una aplicación para los amigos donde compartes fotos solo entre vosotros, o eres una red donde, bueno, tienes followers, etcétera. Entonces, claro, ahí son mutuamente excluyentes. Y en esos casos, pues Facebook compra. Y de hecho, desde la compra de Facebook, los números de Instagram han sido muy, muy buenos y ha tenido un crecimiento espectacular. Con estos casos, lo que quiero hacer ver es que Facebook, al ser tan grande y con su efecto red, está en una posición donde o bien ve competencia nueva y la adquiere, como pasó con Instagram, o em, copia la novedad que tiene esa nueva aplicación y lo adquiere en su plataforma actual y que le sirve para convertirse en más importante que el que ha creado esa nueva forma. Y por otro lado, mm, estos casos te hacen ver que en lo suyo es imposible derrotar a Facebook. Es decir, Google no ha sido capaz de hacer una red social global con fotos. O sea, quiero decir, ¿realmente la red social de Google era peor que Facebook? Hombre, pues no lo sé. Igual era mejor, pero es que no sirve. O sea, ¿cómo de buena tiene que ser esa red social para destronar a Facebook? Yo diría que es imposible. Es decir, lo único que podría destronar a Facebook es una aplicación basado en un concepto diferente, que podría ser Snapchat, ¿no? O sea, vídeos que desaparecen. Bueno, mm, vale, pero en lo mismo es imposible. Y si es diferente, siempre va a ser, bueno, mm, una aplicación diferente que siempre Facebook podrá incorporar. Y al final, este es el foso de Facebook. Es decir, es tan grande que puede tanto comprar como incorporar o copiar diferentes ideas. Claro, esto está bien en el marco teórico, pero lo que pasa es que como consecuencia de ello no hay startups de redes sociales. Yo he ido a Google y he buscado, pues bueno, las 50 startups más, bueno, más innovadoras de Silicon Valley. Y hoy en día no hay ni una red social. Aparecen pues empresas de Big Data, conducción autónoma, etcétera. Pero realmente nadie invierte en redes sociales. Imaginaos que vosotros se os ocurre una empresa que es una red social, vais a una sociedad de capital riesgo y os van a decir, bueno, pero si lo que dices está muy bien, pero es que lo va a copiar Facebook. Y es muy difícil que alcances el éxito. Sí que he encontrado una red social, es verdad, en Silicon Valley, que era un poco de tu vecindad y, bueno, una red social de los vecinos. Bien, que ya me dirás qué amenaza es para Facebook eso. Es verdad que, que hay partidos que no ha jugado Facebook, por ejemplo, LinkedIn. Mm, Facebook no puede ser LinkedIn porque, bueno, como en el caso de Instagram, son mutuamente excluyentes la vida laboral y tu vida personal. Entonces, o bien lo adquiría o no podía hacer nada. Y de hecho lo adquirió Microsoft, o sea que ese partido ya está perdido. Y Twitter también. Claro, al final Twitter es una especie de estados de Facebook, ¿no? Entonces,
si ya tienes estados en Facebook, no puedes incorporar Twitter. Bueno, Twitter podría ser una compra tranquilamente para Facebook, que bueno, Twitter hoy en día tiene problemas de monetización, o sea que veríamos si Facebook sería capaz de sacar rentabilidad a eso. Bien, y un poco relacionado con este foso defensivo que he intentado explicar, se podría argumentar que vivimos en una especie de burbuja social, en que la gente quiere enseñar su vida y sus fotos y que hay mucho postureo, etcétera, y que esta es la razón por la que Facebook ha conseguido los beneficios que ha conseguido. Y puede ser, pero la verdad es que desde que existieron las fotos, la gente ha querido compartir fotos. Em, y hace 50 años, cuando la gente se iba de vacaciones, sacaba fotos y se las enseñaba a la familia. Y hoy en día, para eso está Instagram y está Facebook. Entonces yo creo que cumple una necesidad propia que existe ahí y que siempre ha existido, que es la de capturar momentos de la vida y compartirlos. Y entonces no me parece una burbuja de alguna forma esos beneficios, ¿no? O no me parece una moda. Mm, es verdad que, bueno, igual puede parecer exagerado, pero tampoco me parece que vivamos en una sociedad donde, bueno, se comparta todo de forma exagerada. El otro aspecto que quería comentar de Facebook es que de alguna forma Facebook es la nueva web. Es decir, desde Google accedemos a lo que es Internet y a las diferentes páginas. Pero dentro de Facebook es como si, digamos, viviéramos en una capa inferior de Internet donde accedemos a muchas páginas también, pero que son propias de Facebook. Y es esto algo que me parece bastante interesante, porque, por ejemplo, la aplicación de Instant Articles de Facebook, que es esa aplicación que creo que el país la tiene, te permite ver las noticias sin ir a la página propia del publicador de esa noticia y lo hace mucho más rápido y mucho mejor. Bien, y eso hace que los tiempos mejoren. Pero con eso Facebook lo que consigue es un poder brutal frente a los publicadores de noticias. La gente ya no va tanto a las páginas de El País o El Mundo o cualquier periódico internacional, sino que vas a Facebook y lo ves de ahí. Entonces, ese concepto de el suministrador es Facebook, no yo, le da un poder brutal a Facebook en cuanto a, bueno, poder de poder establecer precios y otros aspectos. Y eso parece que va a seguir ahí. Por otro lado, Facebook también se expande a otros negocios, como puede ser el Marketplace, que no ha llegado a España, pero que es una especie de Wallapop, que, claro, tú pones algo y lo quieres vender, y básicamente es lo mismo que Wallapop, pero tienes linkado el perfil de Facebook que te permite ver la identidad de la otra persona y, y da una mucha mayor fiabilidad. También en Estados Unidos ya ha comenzado Facebook con su pestaña de vídeos, donde, bueno, es una especie de youtuber. Es decir, se está intentando crear un Internet dentro de Facebook. Bueno, también hay tiendas dentro de Facebook, etcétera. ¿Y esto a qué nos puede recordar o qué es posiblemente lo que tiene Facebook en mente? Pues WeChat. WeChat es una aplicación de mensajería muy, muy, muy extendida en China, pero claro, alguien puede decir, vale, si es mensajería, pues es una especie de WhatsApp, ¿no? Sí, es una especie de WhatsApp, pero es mucho más, ¿vale?
WhatsApp, es Facebook, es Tinder, o sea, es una mezcla de muchísimas cosas en una aplicación. O sea, tú puedes comprar objetos desde WeChat, puedes pedir una bici, pedir un taxi, las votaciones de la tele se hacen por WeChat y es una aplicación para todo. Y bueno, y por eso Tencent es una de las 10 compañías más grandes del mundo. Entonces, cogiendo este modelo donde dentro de tu aplicación se hace todo, consigues crear una especie de nuevo Internet que, que claro, eso al final da mucho poder para conseguir beneficios, ¿no? A Facebook lo que le falta en este sentido es incorporar tarjetas de crédito. Facebook no tiene tu tarjeta de crédito. Y, pero bueno, yo creo que la puerta de entrada puede estar por WhatsApp, poder hacer transferencias de dinero, etcétera. Y, y bueno, si eso se consiguiera, el potencial de Facebook es muy importante. Por otro lado, me he querido fijar en el negocio de la publicidad, que es al final de donde saca Facebook el dinero. De hecho, de la misma forma que Google tiene varias fuentes de ingresos, Facebook pues es básicamente todo publicidad. Y lo que está claro es que en el mercado de Internet la publicidad es un duopolio entre Google y Facebook. Esto ha sido así. O sea, inicialmente Google era el actor principal, pero ya desde hace unos años Facebook está creciendo más rápido que Google y al final está asumido este duopolio. Y es un duopolio porque no son rivales directos completamente, sino que Facebook y Google son complementarios. En general, tú si buscas, pues no sé, una pizza en Google, pues te aparecerá un anuncio de Domino's. Bien, entonces tú buscas algo y, y una entrada es publicidad. Mientras que Facebook es capaz de sugerirte contenido que tú no buscabas. Pues, no sé, un concierto o una conferencia que tú no buscabas expresamente, pero Facebook es capaz de sugerírtela y bueno, al ser mucho más visual es posible que entres. Entonces, los objetivos de tanto Google como Facebook son diferentes y por eso se complementan tan bien. Al final, lo que la gente dice de Facebook es el público que alcanzas es enorme, la mayor red social, pero lo más interesante es la granularidad de Facebook. Tú, al final, para publicar un anuncio, puedes seleccionar, vale, quiero este anuncio que le aparezca a las personas que han dado like a estas páginas que a su vez, digamos, tenga relación con otras personas, etcétera. Es decir, puedes seleccionar extremadamente bien a quién le va a aparecer ese anuncio. Entonces, son anuncios mucho más visuales y consigues con esto un retorno de la inversión mucho más grande, depende del caso siempre, pero más grande que Google y es bastante barato y asequible. Entonces, Google, por otro lado, tú lo que eliges es, pues bueno, dónde quieres, o sea, la zona geográfica donde tú quieres que el anuncio aparezca, eliges digamos, una descripción de tu anuncio, un texto, y eso es lo que va a aparecer. No hay tantas imágenes y, y bueno, puede funcionar mejor o peor. Entonces, la conclusión es, Facebook sabe lo que tú eres o lo que a ti te gusta, porque tú has dado like a diferentes páginas, mientras que Google tiene que ver lo que quieres mediante las búsquedas y adicionalmente con esas búsquedas que haces intenta cuadrar qué tipo de persona eres y qué cosas te gustan. Yo, por ejemplo,
Si vas a tu perfil de Google, ves lo que Google cree que a ti te gusta. Y bueno, hay cosas que son verdad. A mí, pues, me parece que me gusta Audi y BMW. Bien, sí, me gustan. No sé si están tan altos en mi lista de preferencias, pero bueno, está bien. Pero por otro lado, me pone que me gusta fútbol australiano. ¿De dónde ha salido eso? Ni idea. Seguramente con búsquedas es lo que ha encontrado. Entonces, Facebook lo que tiene frente a Google, esa granularidad mm, precisa y correcta, ¿vale? Porque son likes concretos a páginas que tú has decidido. Entonces, esto lo que ha hecho es que Facebook pasara de 2012 a ser la 10ª compañía en publicidad del mundo. Eso en 2012 y en 2016 ya era la segunda detrás de Google. Entonces, Google sigue siendo la más importante, pero las tasas de crecimiento de Facebook son muy importantes. Y además, es decir, Facebook es una parte más grande de la tarta, pero es una tarta que crece. Porque si veis el gráfico de gasto en publicidad en televisión o internet, pues está claro que internet, bueno, cada vez tiene una porción más importante y parece lógico que en el futuro también lo sea. Para entender un poco más el duopolio de Facebook y Google, conviene pensar que, bueno, sí, claro, Twitter también hace publicidad, Pinterest, Microsoft, etcétera. Pero a mí me ha parecido interesante en esta semana el CEO de Priceline lo que decía es que su medio más importante para conseguir publicidad es Google, ¿vale? Porque es lógico que si tú buscas hotel en Londres, pues buscas un hotel en Londres. Y por lo tanto, si lo buscas con Google, es muy probable que la persona que clique en ese anuncio vaya a comprar ese hotel. Mientras que si tú estás en Facebook, bueno, vas a ver un hotel en Londres, pero quizá no lo quieras comprar. Entonces, es por ello que el ROI, la rentabilidad de la inversión para Priceline, es mucho mejor en Google. Pero decía el CEO, sí, Google es nuestro mejor medio, Facebook no lo estamos consiguiendo tan bien como nos gustaría, pero vamos a emplear todavía más tiempo y más dinero porque pensamos que Facebook tiene ese potencial. Y eso es algo que me ha parecido muy interesante porque dices, vale, o sea, incluso los que no consiguen una buena rentabilidad dicen que quieren gastar más dinero en Facebook porque ven ese potencial. Entonces, yo veo ahí la clave de Facebook. Es decir, Google siempre ha estado ahí para hacer publicidad y, y esto podría haber sido un monopolio tranquilamente, pero Facebook es suficientemente bueno para que todo el mundo quiera estar en él. Además, Facebook, bueno, hay que entender que tiene esta filosofía de startup. Al final es una compañía bastante nueva y por eso tiene bastantes nuevas líneas que yo veo que tienen potencial. Por un lado está China. Hay que tener en cuenta que China tiene, bueno, una censura bastante fuerte a páginas como Google, Facebook, etcétera. Pero parece que hay posibilidades de que Facebook entre en China. No quizá con la página propia de Facebook, pero sí con Instagram u otras aplicaciones. LinkedIn ya lo ha conseguido. Y curiosamente, si buscáis a William Shuai, que es el empleado de LinkedIn que consiguió que LinkedIn estuviera en China, pasó de trabajar en septiembre de LinkedIn a Facebook como consultor en Beijing. Entonces, bueno, parece que Facebook está intentando activamente entrar en China y de hecho Mark Zuckerberg empezó a aprender chino y todo el mundo ya empezó a pensar que bueno, la razón por la que quiere aprender chino es porque
Facebook va a entrar en China. Entonces, eso, bueno, es un mercado donde Tencent tiene, tiene su red muy establecida, pero bueno, es un sector con mucho potencial. Y por otro lado, lo que yo sí que veo gran potencial y va a llegar de alguna forma es la monetización de WhatsApp. Al final, hay que tener en cuenta que Facebook pagó 22.000 millones por WhatsApp y WhatsApp, las ventas que tiene son de unos 10 millones o eran de 10 millones. Mm, Entonces, es una aplicación muy importante por la influencia que tiene y el número de usuarios, pero no está rentabilizada. Y bueno, lo lógico sería que WhatsApp, como otras aplicaciones como Venmo o Bizum, integrara pagos. Y, y ya obtenida esa tarjeta de crédito que hoy en día Facebook no tiene, pues es fácil imaginar que se pueden sacar ingresos futuros. Además, WhatsApp tiene las mismas historias que Instagram, esas WhatsApp Stories, y, y es lógico que también que eso se pudiera monetizar. Entonces, tienes a una aplicación como WhatsApp que tiene 1,2 mil millones de personas que la usan y el potencial es muy, muy alto. Y por otro lado está Oculus. Oculus son unas gafas de realidad virtual, especialmente pues, dirigidas al público más de videojuegos. Facebook compró Oculus por 2.000 millones. Y yo no soy capaz de decir si genera retornos futuros o no. Pero lo que sí que es importante es que cuando le preguntan a Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, a Mark Zuckerberg de Facebook y Tim Cook de Apple, les preguntan cuáles son del futuro las tecnologías que más impacto tendrán. Y una de ellas siempre suele ser la realidad virtual. Entonces, yo hoy en día no lo veo. Y bueno, pues es verdad que gran parte del público no lo entendemos porque, bueno, la realidad virtual es algo muy, digamos, muy aislado, que no compartes con mucha gente, se hace solo, etcétera. Y bueno, por ahora no ha alcanzado gran éxito, pero si personas tan relevantes piensan que puede tener potencial, pues es posible que lo tenga y Facebook es una de las empresas más importantes en el sector. Entonces, si veis el plan futuro de Facebook, va más allá de Instagram, WhatsApp, Messenger y veréis cosas como drones, inteligencia artificial mm, y bueno, todo lo que es realidad aumentada y realidad virtual. Que bueno, es realmente difícil poner un número del valor de esto, pero no deja de ser una vía más para conseguir ventas. En cuanto a valoración, no me voy a extender mucho, porque bueno, me interesa siempre hacer un análisis más cualitativo de las empresas, pero si veis los aumentos de ventas de Facebook, son de un 50% mes a mes, o sea, todos los meses. Y es una empresa en constante crecimiento. Hoy en día cotiza, bueno, tiene una capitalización bursátil de unos 515 mil millones, con 38 mil millones de caja. Y además, yo, por valorar todo aquello que no es WhatsApp, porque no se sacan ingresos especiales de él, quito los 22 mil millones que vale WhatsApp, entonces tienes un enterprise value de 455 mil millones más WhatsApp y un free cash flow de 17 mil millones este año, estimado, pero con CAPEX de crecimiento. Yo no sé estimar cuál es el CAPEX de mantenimiento de Facebook, pero bien.
O sea, con CAPEX de crecimiento tienes un free cash flow de 17. No sería raro mmm, que en 2018, ya estamos entrando en ese año, tuviera un cash flow, o sea, un free cash flow de unos 21.000 millones, que sería creciendo un 23,5%, teniendo en cuenta que el crecimiento anualizado del free cash flow de Facebook ha sido de un 50% durante los últimos de los últimos 5 años. Estamos asumiendo un crecimiento de un 23,5%, que es bastante conservador. Y nos colocamos en un enterprise value frente a free cash flow de unos 22 el siguiente año con un free cash flow del 21.000 millones. Entonces, al final, estás pagando 22 veces una empresa con un foso defensivo, bueno, que ya hemos explicado y es brutal. El fundador tiene 28% de las acciones. Tiene ese espíritu startup. No estamos hablando de un IBM General Electric que realmente cuesta cambiar las cosas. Y tiene un potencial tremendo para la expansión. Entonces, si todo fuera bien, y en el mejor de los casos, pues, ¿qué tendríamos? Un continua expansión, una monetización de WhatsApp, integración de pagos en Facebook, em, mayor penetración de Facebook como web y expansión a otros ámbitos como Facebook Workplace. Facebook también quiere entrar en el ámbito laboral. Entonces, teniendo en cuenta que PayPal ya vale 90.000 millones, pues bueno, y si la publicidad va creciendo como ha crecido, Facebook está claro que vale mucho más, mucho más. Vale, evidentemente no todas las condiciones que he mencionado del caso más positivo, todas no van a ocurrir, pero está claro que muchas de ellas sí. Entonces, el bear case, el peor de los casos, ¿cuál sería? Bueno, que la aplicación pasara de moda. Porque claro, si pasa de moda, el efecto red es el inverso, ¿no? Porque tú igual no querías dejar Facebook, pero la gente que tú seguías lo deja y entonces te ves obligado a dejarlo. Por lo tanto, el efecto red ocurre en ambos sentidos. También podría ocurrir que no encontraran líneas futuras y también muchos problemas de antitrust, que compañías de tanto tamaño siempre son susceptibles a estos problemas. Pero está claro que el mayor de los problemas sería el de la moda. O sea, el que Facebook pasa de moda. Porque yo no veo tanto la aparición de un contendiente muy, muy fuerte. Porque Facebook siempre podría copiar o adquirir. Me parece muy difícil. Y lo que sí que podría pasar es que la gente se aburra. Pero como hemos explicado, yo creo que el compartir fotos, mensajes, es algo propio que siempre se ha hecho. Pues antes sería pues, con álbumes de fotos, con cadenas de emails, y se haría de múltiples formas. Y ahora se hace así. Entonces, la gente tiene esta necesidad y Facebook cumple esto. ¿Es esta la forma más refinada de compartir fotos y vivencias? Bueno, no lo sé, no lo sé. Pero hay altas probabilidades de que si hubiera una forma mejor, o bien la inventara Facebook, o bien la inventara otro, pero copiara Facebook o lo adquiriera Facebook. Entonces, mmm, la seguridad de esta inversión me parece bastante alta. Y este es mi análisis de Facebook, más que nada cualitativo, no me he metido mucho en los números y espero que os haya gustado. Suele ser un tema bastante polémico en el mundo value porque es una empresa tecnológica y siempre cuesta un poco, pero espero que os haya gustado. Podéis seguirme en Evox o en YouTube, Twitter y con esto terminamos el capítulo.
La semana siguiente tendremos más, así que ya sabéis, seguid aprendiendo.